Que todo va a estar bien, en mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro, porque cada día lo comienzo aquí. Puerto Rico, buenos días, estás en Ruta Nueva Vida 97.7 y vamos de inmediato con una edición, como siempre, bien poderosa de Refrigerio. Aquí están nuestros amigos Mora, ya están listos. Qué bueno que llegaron Mincy y Miki. Oye, ese nombre es difícil de olvidar. Hay que pensar allá en Disney, allá. Espera, que en eso mismo pensé en el momento que estaba diciendo. Digo a la gente, tiene que pensar en Disney, rápido se acuerda de mí. Lo que pasa es que yo no soy mini. Aleluya. Pero gloria al Señor, gracias al Señor por este día, gracias Amén. al Señor por esta bendición maravillosa. Un día hermoso. Quiero saludar rapidito, antes que nada, a la gente linda de Adjuntas. Yes. Anoche estuvimos en Adjuntas en un evento El Faro. poderosísimo, Iglesia El Faro, gente linda que nos hablaban, que nos escuchaban por las mañanas y demás. Así que bueno. Muchas bendiciones para toda esa gente linda. En esta mañana estírate espiritualmente y declara esta palabra conmigo. Es una alabanza que yo sé que bendice tu vida y dice, aleluya. Oh, tú no estás solo, abre tus ojos, hoy he llegado, soy poderoso, el enemigo quiere robarte el gozo, yo sigo siendo Dios y él un mentiroso. Tú no estás solo, yo estoy contigo, hoy he llegado, yo soy tu abrigo, que aunque el gigante quiera robarte el gozo, no lo olvides, yo soy el poderoso. Hay una expresión en el libro de Éxodo, capítulo 23, capítulo 33 y versículo número 15, una expresión muy conocida, Moisés hablándole a Dios y dice, si tu presencia no va conmigo, o no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. Y es una expresión que nos invita a reflexionar, porque cuando usted mira, si alguien había tenido experiencias lindas con Dios, se llamaba Moisés. Un llamado exquisito, una salsa que arde. Eso nada más a mí. Que yo ande por ahí, veo un árbol que no se consume y me acerque y oigo una voz que comienza a hablar. Eso nada más me deja saber que Dios tiene un trato especial conmigo. Cuando usted mira todo lo que Dios hace a través de Moisés, se va a dar cuenta que era un trato de tú a tú, cara a cara. Mas sin embargo, cuando esta expresión nace luego de una molestia, cuando el pueblo desobedece, se acuerda del becerro de oro, etcétera, etcétera. Moisés sintió un poquito como que la distancia. Dijo, Señor, tú me has prometido cosas lindas, maravillosas, pero yo necesito saber que tú me reafirmes que tú vas conmigo, que tú vas con este pueblo, que tú estás conmigo. Y hay momentos en nuestra vida que cuando reflexionamos y miramos para atrás nos vamos a dar cuenta que Dios siempre ha estado. Nos ha cuidado de accidentes, nos ha dado salud, nos ha provisto, ha abierto puertas, ha hecho milagros tremendos. Pero en el proceso del día, en el fragor de la lucha diaria, en el fragor de nuestra vida, necesitamos como que reafirmar esos votos. Necesitamos como que reafirmar esa convicción y esa fe de que Dios está con nosotros. Entonces, lo interesante de todo esto que Dios le dice a Moisés, mi ángel irá contigo. En pocas palabras, enviaré a alguien que vaya contigo. Pero Moisés reafirma o vuelve para atrás y le dice a Dios, por favor, es lindo que tu ángel vaya conmigo, pero tu presencia. Moisés estaba comprando una garantía, porque él sabía que si Dios estaba con él, no había enemigo que lo pudiera detener. No había nada que lo pudiera paralizar. No había obstáculo, no había necesidad que no fuera suplida, no había batalla que no fuera ganada. Él sabía que lo único que le garantizaba victoria absoluta en su vida era
saber y reafirmar una vez más que Dios estaba con él. Amén. Y hay gente que debe saber en esta mañana que Dios no le ha dejado solo jamás. Que Dios reafirma su pacto contigo, con tu casa, con tu vida, con tu ministerio. Dios reafirma su pacto contigo en esta mañana. Y que no importa cuando mires para atrás las calamidades, las adversidades, los errores que has cometido, las batallas o los becerros de oro que has creado. No importa lo que haya pasado, Dios en este día, en su infinito amor y misericordia, te dice: yo voy contigo. Yo soy tu Dios. Yo soy tu proveedor. Yo no te dejo solo en ningún momento. Yo reafirmo en esta mañana que soy el Dios de tu casa, el Dios de tu familia, el Dios de tu ministerio, el Dios de tu salud, el Dios de tus finanzas, el Dios de tus sentimientos, el Dios de tus emociones. Si algo afecta a la gente hoy es el sentido de soledad. La gente, aún rodeado de mucha gente, se sienten solos. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado, lo hemos escuchado de gente que se nos acerca y nos dice: siento solo, me siento vacío, me siento hueco. Ese sentido de soledad, ese sentido de impotencia está matando a nuestra gente. Y esta mañana Dios abre este paréntesis, este espacio para decirte: te equivocaste si pensaste que estás solo. Te equivocaste si pensaste que yo te dejé, que nada va a ocurrir, que yo no estoy contigo, que estás en un silencio total, que yo no te escucho. Todo eso es una mera equivocación. Dios reafirma hoy y te dice: yo estoy contigo. Yo estoy Aunque la lucha contigo. te sientas morir, aunque las fuerzas se alejen de ti, Dios está contigo, contigo hasta el fin. Él no te ha dejado, no. Dios sigue ahí, sigue marchando, creyendo solo en mí. Sigue peleando, no te vayas a rendir. Sigue batallando, la unción está en ti. Y si la lucha es grande, Dios peleará por ti. Y es que tú no estás solo. Óyelo. Abre tus ojos. En esta mañana contigo está el poderoso. El enemigo quiere robarte el gozo. Dios sigue siendo Dios y él un mentiroso. Tú no estás solo. Dios está contigo. Él no te deja, no. Él es tu abrigo. Y aunque el gigante quiera robarte el gozo, Y sí, no lo olvides. hay gente en esta mañana que necesitan garantía de Es el victoria. poderoso. Hay gente en esta mañana que necesitan garantizar su victoria. Sí, Señor. Y como único la puedes garantizar es sabiendo y reconociendo que Dios está contigo. Moisés dijo: papá, lo que tú me estás prometiendo suena lindo. Y sé que se han cometido errores en el pueblo y demás, pero si tú no vas conmigo, Yes. si tú vas, yo sé que aunque hayan errores en el camino, habrá perdón. Aunque haya situaciones adversas en el camino, tu mano estará ahí. Aunque los enemigos más fuertes se levanten contra nosotros, veremos victoria. Aunque pase lo que suceda, pase lo que pase, yo sé que si tú estás con nosotros, este pueblo llegará a puerto seguro. Llegaremos a la promesa. Llegaremos a lo que tú has hablado en nuestra vida. Lo que tú estableciste desde el principio, nosotros lo veremos. Veremos la puerta abierta. Veremos la tierra prometida. Veremos lo que tú hablaste y la conquista será nuestra. La bendición será nuestra. Pero para que eso ocurra, necesito tener la garantía de que tú vas conmigo, de que tú estás con nosotros. Y Jehová Dios no se quedó callado. Esto es lo más lindo que lo que me encanta. Jehová Dios le dijo a Moisés: tranquilo, te garantizo, oh gloria a Dios, te garantizo que mi presencia irá contigo. Y esta mañana alguien debe saber que Dios le dice: te garantizo que mi presencia va contigo a esa reunión. Aleluya. Óyeme, mi presencia va contigo a tu trabajo. Mi presencia va contigo ahí al doctor. Mi presencia va contigo ahí a los laboratorios. Mi presencia va contigo en el problema judicial. Mi presencia va contigo. Mi presencia estará contigo en tu casa, en tu familia. Mi presencia estará
estará en la cárcel, mi presencia estará donde quiera. Yo estaré. Alguien debe saber que Dios le dice, no estás solo, te garantizo mi presencia. Y por cuanto mi presencia va contigo, te garantizo victoria absoluta. Nada ni nadie podrá robarte la victoria que la presencia de Dios te garantiza a tu vida. Porque no estamos solos. Abrimos las líneas en esta hora para que te comuniques y presentes tu petición de oración delante del Señor. Con nosotros el evangelista Miki Mulero, su esposa Nimsi López, nos acompaña aquí el guitarrista que viene Julio. los martes, Julio, esperando tu llamada telefónica en esta mañana. Hay un Dios poderoso que está dispuesto a obrar de una forma poderosa. Amén. Así que abrimos las líneas en esta hora. Claro que sí, puedes llamar para tu petición de oración. 787-993-9700 está disponible ahora para ti. 787-993-9700. En ruta, muy buen día. Bendiciones, buenos días. Amén. Adelante. Llamo para ponerle en la presencia del Señor la salud de Mario Andrés Capó Rivera, un niño adolescente niño de 13 años que está intubado a causa del COVID, que aunque ya dio negativo, pues su condición pues sigue, ¿verdad?, de cuidado, sigue en intensivo. Así que pido oración por él y por su familia para fortaleza. Vamos a orar creyendo fielmente que Dios hace el milagro, no solamente en él, sino en pacientes, en gente desesperada ahora mismo, llamadas que posiblemente no pueden entrar, pero que están en una situación de salud, ellos o familiares, y hoy es mañana de milagros. Esa presencia que nosotros hablamos aquí llega a todo Puerto Rico y aún fuera de Puerto Rico donde nos están escuchando ahora mismo. Adelante, Ruta, buenos días. Hola, buenos días. Bendiciones. Amén. Bueno, desde ayer yo tenía como esa palabra de la presencia del Señor en mi vida, la tenía desde anoche inquietándome y hoy ustedes me la confirman. Y sin esa presencia yo no me muevo, pero me muevo en victoria porque sé y tengo confirmación que todo va a estar bien. Va a estar todo bien en mis estudios médicos y va a estar todo bien en la vida de mi papá, que en este momento está un poco débil por una situación de enfermedad grave. Pero yo sé que la presencia de Dios nos va a cubrir y nos va a hacer en victoria. Y todo va a estar al final. Veremos la gloria de él. Yo creo fielmente que eso es lo que estaba buscando Moisés. Esa garantía. Yes. Que pase lo que pase. Si tú estás, Dios, si tú estás. Mira qué interesante que aún, esto no lo entiende mucha gente, que aún cuando haya luto, cuando haya quebranto, cuando haya enfermedad, cuando hay momentos difíciles, si Dios está, nuestro cántico es otro. Amén. Nuestro hablar es otro, nuestro comportamiento es otro. O sea, la presencia de Dios nos lleva a otra dimensión. Por eso es que, ¿te acuerdas la expresión aquella que decían que los cristianos eran locos? ¿Te acuerdas? Es que la gente no podía entender cómo aún en los velorios cantamos, cómo es que aún en el dolor alabamos. Y es que la presencia de Dios nos da esa garantía. Nos mueve a una dimensión diferente. Yo estoy hablando con gente hoy que debe moverse a una dimensión diferente de garantía divina. Oye lo que te estoy diciendo, por favor. Te estoy hablando de garantía divina, de que Dios está ahí. Está ahí en tu empresa, está ahí en tu calamidad, está ahí en tu finanza, está en tu donde quiera que se mueva algo de tu vida. Dios está, Él está, su presencia está. Y si Él está, hay garantía de victoria. Adelante, Refrigerio. Buenos días. Hello. Sí, adelante, te escuchamos. Te hablas de Mota Morales. Sí. Amén. Es para que oren por mí y mi familia. Amén. Vamos a presentarla, amén. El Señor completa la obra en tu vida, así que confía y descansa en el Señor. Vamos a orar. Yes. Vamos a una llamadita más. En ruta, muy buen día. Muy buenos días, bendiciones para todos. Amén, adelante. Que Dios te bendiga, te habla José Caz. En esta mañana yo te doy gracias a Dios por la vida y por la vida de Nancy, porque compartía contigo la semana pasada mi testimonio y esta palabra me ha tocado más bien fuerte. Yo creo que estamos en tiempos donde se necesitan personas y hombres y mujeres de Dios que levanten el nombre de Dios en alto. Y lo estás haciendo, te bendigo, un abrazo, sabes que te amo mucho. Brother, qué gusto escucharte en esta mañana.
Sabemos de todo el proceso que he estado pasando, más sin embargo, escucharte alabando, glorificando a Dios, nos llena de gozo, de victoria. Yo creo que esa es la garantía. Esa es la garantía de una persona que está en un proceso increíble, duro. Esos procesos que llegan, que uno no los espera. Más sin embargo, tú no estás solo. Oh, tú no estás solo. Aunque en la lucha te sientas morir, aunque las fuerzas se alejen de ti, hay garantía de que Dios está contigo, contigo hasta el fin. Él no te deja, no. Óyelo. Dios sigue ahí, tú sigue marchando. Camina. Tú sigue creyendo. Cree. Tú sigue caminando. Confía. Sigue confiando. Descansa en el Señor. Y aunque el gigante quiera robarte el gozo, no lo olvides. Dios es el poderoso. Un par de llamaditas más. Vamos. Adelante. Seguro, vamos. Refrigerio, hola. Dios los bendiga. Amén. Yo pido oración por mi novio Ángel Rolón, que se encuentra en la cárcel de Guayama. Por pensar, pido oración, ¿verdad?, para que Dios sea su fortaleza y pueda tener un encuentro con el Señor y esos pensamientos suicidas se alejen, se vayan. También pido oración por mí porque ya me graduó de capellanía y pues para que Dios siga cumpliendo sus promesas en mi vida. Gloria a Dios, así será. Creemos fielmente en esa libertad que da el Espíritu de Dios. Sí, Señor. Donde las mentes son libres de todo pensamiento negativo. Creemos en eso. Y si Dios está, hay libertad. Así que vamos a orar y declaramos bendición. La última por acá, adelante en ruta, buenos días. Adelante. Buenos días. Buenos días. Hola. Sí, Te te bendiga. escuchamos, sí. Sí, mira, corazón, vengo escuchándolo por el camino. Y precisamente, pues yo tengo ese vacío por el cual ustedes están hablando. Y segundo, necesito oración por mi mamá, que va para una casa de salud para una operacióncita de rodillas que le hicieron. Ella es muy del Señor. Lleva 30 años sirviéndole al Señor. Necesito pues salud por ella y el vacío que yo tengo en mi corazón, pues necesito algo que ustedes me digan. Oye, hija, no hay vacío cuando Dios está presente. Eso es. Escucharte hablar me hace saber y me hace invitarte a que permitas que el Espíritu Santo de Dios entre a tu vida. Yes. Alejado de Dios nada podemos hacer. Distanciado de Dios nada podemos hacer. Yo creo que has peleado mucho con tus fuerzas. Yes. Puedo entender que eres una mujer fuerte, de batalla, de hacerlo, de luchar. Mas te has dado cuenta que con tus fuerzas nada puedes resolver. Por lo tanto, el llamado en esta mañana es acercarte a Dios. Sí, Señor. Que el mismo Dios que tu mamá profesa, que el mismo Dios que tiene a tu mamá de pie, se convierta en tu prioridad en tu vida. Y que ese vacío lo llena Jesús. sea lleno en esta Ese hora. vacío lo llena Jesús. Yo vengo a declarar salvación sobre tu vida, bendición sobre tu vida. Que todo vacío, Nancy, Tú no estás solo. es cancelado. Tú no estás sola. Tu familia no está sola. Dios trae salvación. Dios trae bendición sobre tu vida. Este es el tiempo de Dios. Este es el momento de Dios. Ferdinand abrió estas llamadas, una ñapa ahí, y Dios permitió que tu llamada entrara para que escucharas esta palabra donde Dios te dice: yo lleno tu vacío, yo voy contigo, yo estoy contigo, descansa en mí, confía en mí, cree en mí, yo soy tu Dios. Los hombres fallarán, la familia falla, yo jamás te fallaré. Dios lo llena todo. Dios lo llena todo en esta hora. Es que Dios lo llena todo. Él llena el vacío, Él quita el dolor. Mi Dios lo llena todo. Vamos a orar, Nancy. Tú no estás solo. Tengo que insistir en esto. Mi amigo, mi amiga, usted que está ahí, la presencia de Dios está contigo. Sí, Señor. Y si esa presencia está, Juan, Fernán, hay garantía. Amén. Garantía. Totalmente de acuerdo. La gente tiene que saber hoy, gloria a Dios, que hay garantía
garantía de victoria, de provisión, de cielos abiertos, de salud, de bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, Es tu presencia. si en algo te hemos fallado, si en algo hemos levantado un becerro de oro, te hemos ofendido, perdónanos. Queremos tu presencia, Sí, Señor. queremos tu garantía, queremos tu abrazo, tu consuelo. Señor, mi tierra, mi gente, los que nos escuchan a través de Nueva Vida. Señor, necesitamos tu refrigerio, tu paz, tu gozo. Yo creo que esta mañana esa presencia tuya está inundando los corazones. El que llora, el que tiene las manos caídas, las rodillas paralizadas, el que se siente solo, desventurado, vacío. Eso se acaba ahora mismo. Porque nosotros declaramos tu paz, tu gozo, tu bendición, Señor, tu llenura. Abraza, consuela. Mira los que vienen a ti ahora mismo, Dios mío. Hay gente que se reconcilia contigo ahora mismo, Dios mío. Yo declaro salvación. Una vez más, sanidad, bendición, gozo sobre cada familia. Tu presencia, tu presencia. Tu presencia nos da garantía de bendición. Y nosotros declaramos hoy que esa presencia está con nosotros. Y por lo tanto, celebramos victoria. Queremos tu presencia, la que sana, que liberta, que restaura, la que cambia, oh Señor. Queremos tu presencia, Sí, Señor. anhelamos tu presencia. Gloria a Dios. Qué bonito este refrigerio de esta mañana. Una Bello. bendición muy especial. Todos los que nos ven por Facebook y nos han escrito al WhatsApp están cubiertos en esta oración. Amén. Así que confíen que Dios ha obrado a favor de la petición que usted ha hecho en línea con el plan de Dios para su vida. Y no pierde vigencia. Esto es una sección que tú puedes compartir con tus amigos. Se lo envías a través de las redes sociales, por donde quiera. Y No, y ahora estamos conectaditos. En la ahí televisión, con- claro. Con el TV. Sí. Ahorita lo estaba viendo. Sí. Así que toda esa gente que está conectada, Amén. que llegue la voz, que no simplemente nos puede escuchar, sino que ya se pueden conectar. ¿Qué canal, qué número es? Canal 386 de Liberty y el 86, los dos. Los Ok. dos, 386 y el 86. Ajá. Ahí está. Posiblemente nos vea medio hinchado, medio esto. Estamos amanecidos. Llegamos de a junta de madrugada. Pero aquí estamos para. También te ves bien, Mickey. ¿Verdad? No, a ver, ni si me pasó un polvito ahí, una cosita. Contento. Gracias. Quiero reafirmar esta palabra una vez más. Familia, mi amigo, mi gente linda que está en la sintonía de Nueva Vida. Si la presencia de Dios está, En victoria. está garantizada la victoria. Amén. Preocúpate por eso. Se puede ir mucha gente en el proceso, pero si la presencia de Dios está, Tienes todo. está todo. Yes, Amén. amén. Así que les abrazamos, un abrazo grande, les amamos. 787. Sí. 685-3023 y en todas las redes. Este jueves vamos a estar en otro drive-in en Camuy, en el pueblo de Camuy. Esto ha sido increíble. Lo que Dios está el haciendo. domingo, Juan, Fernan, en la mañana, la iglesia Amelia Cataño. Pero aquello estaba en paquete. Bueno, una cosa increíble. Y por la noche en Juncos, lluvia, trueno, se fue la luz. Yo dije, esto hay que suspenderlo, aquí no hay break. Hemos sido sorprendidos. Wow. Seguía llegando carros, seguía llegando gente. Aquello fue apoteósico lo que el Espíritu Santo hizo. Así que eso fue el sábado, El domingo. en Junco. Ayer estuvimos en la Junta, pero este jueves estamos En en Camuy. Camuy. La gente de Camuy, vamos a estar en Camuy. Y por ahí vienen otras cositas más. Así que Bueno. pendiente, que hay unos cuantos pueblos y la gente llamándonos. Estamos tratando de ver Seguimos. cómo ubicamos a la gente, pero Amén. ahí vamos. Se les quiere mucho. Un abrazo, familia. Mickey Mulero, Nimsi López en Ruta Nueva Vida 97.7. Tremenda bendición. Refrigerio de Nueva Vida.